Abrimos otro bloque del show de la selección acá por AM690 y nos sumergimos de lleno en una entrevista con un subcampeón del mundo en Italia 90, un campeón del mundo juvenil en 1979. Estamos hablando de un defensor con categoría, con prestancia, con elegancia, con la dureza que tienen que tener los defensores, pero con la elegancia. Yo lo meto en esos casilleros, en el mismo casillero de Samuel, del ratón Ayala, de hoy por hoy el Chino Martínez Cuarta. Vamos a entrevistar nada más y nada menos que a Juan Simón. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rubén Gómez es mi nombre. Te quiero preguntar, Juan, para comenzar, ¿qué recuerdos tenés de aquel Mundial Juvenil 79 que disputaste todos los partidos, creo que la gran mayoría o todos los partidos, encima marcaste un gol ante Polonia? ¿Cómo fue jugar con ese endiablado Diego de joven, con esa tremenda velocidad del Pelado Díaz y todo el grupo tan compacto, la dirección técnica de César Luis Menotti? Contame la consagración, cada uno de los partidos, anécdotas, contame detalles de ese Mundial 79. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué recuerdo? Y los mejores recuerdos tengo de ese equipo, porque constituimos un grupo inseparable en aquel momento y ahora también, porque seguimos siendo muy, muy compinches, porque nos agarró en un momento de la vida en los cuales todavía disfrutábamos de cada cosa que hacíamos y porque empezábamos a compartir con el que a la postre iba a ser el jugador más grande de la historia. Así que lo disfrutamos mucho a Diego en ese momento, como también lo disfrutamos a Ramón. Creo que éramos un gran equipo y quedó comprobado que 40 años después la gente sigue hablando de ese equipo y 40 años después fuimos homenajeados. Así que me parece que fue un equipo que marcó una época y que quedó en el recuerdo de los argentinos. ¿Cómo te va, Juan? Agustín de Yuris te saluda. Y yo te consulto por el otro mundial, el de la selección mayor. ¿Qué representó para vos haber formado parte de ese equipo que termina llegando a una final del mundo, ni más ni menos que con lo que eso implica? Y primero, ¿qué significó llegar hasta la final? Y después también, ¿qué sentiste cuando terminó el partido y lamentablemente no se pudieron consagrar como bicampeones consecutivos del mundo? A ver, el objetivo de todo jugador de fútbol cuando empieza, o cuando uno es chico y empieza a jugar al fútbol, tiene como objetivo llegar a jugar en primera división y vestir la camiseta de la selección de su país. Yo cumplía mi sueño. Cuando volví a Argentina de Francia, después de haber jugado 5 años en aquel país, lo hice con la ilusión de jugar el Mundial del 90. Por suerte pude cumplir el sueño, eh, y por suerte, más allá de un debut complicadísimo en el cual se tejieron muchas cosas, hubo muchos comentarios, pudimos llegar a una final, cosa que nunca había sucedido, que el campeón vigente llegara a la final en el Mundial siguiente. Y Argentina lo logró. Así que la satisfacción del deber cumplido y el dolor de no haber podido ganar el título. Si bien nosotros sabíamos que era muy difícil en las condiciones que llegábamos a esa final, uno siempre tiene la ilusión, pero nos habíamos quedado sin muchos jugadores, con Diego maltrecho, con Burru, que no estaba bien físicamente, con el Cabezón Ruggeri, que no estaba bien hasta el punto que no sale a jugar el segundo tiempo. Entonces era una empresa muy, muy difícil y creo que a pesar de todo eso, a los alemanes les costó mucho ganarnos. Así que me parece que fuimos dignos de la camiseta que llevábamos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saluda Augusto China. Y yo más que nada quiero preguntarte cómo era César Luis Menotti, la intimidad con el jugador, cómo les llegaba a ustedes, bueno, con las palabras, ¿no? Cómo los arengaba dentro de la cancha. Básicamente preguntarte qué tan importante era, ¿no? Dentro del grupo, internamente, Menotti. Vos imaginate, el flaco Menotti era campeón del mundo cuando vino a entrenarnos a nosotros. El primer entrenamiento en el viejo gasómetro de Avenida La Plata, cuando el flaco empezó a hablar,
Para nosotros estaba hablando Dios. El flaco era Dios. El flaco tuvo la osadía de, siendo el técnico de la selección campeona del mundo, agarrar un grupo de juveniles. Eso, la verdad, tiene un valor para nosotros que el tipo se la haya jugado de la forma que se la jugó por nosotros, es algo, a ver, incomparable, incomparable. Nos motivaba siempre a jugar, 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 jugar y divertirnos. Él quería que nos divirtiéramos adentro de la cancha. Y siempre fue eso. Siempre, siempre, todos los trabajos eran en función de respetar la pelota, respetar un estilo de juego, respetar la esencia de lo que es el sentir del futbolista argentino. Pero la palabra del flaco para nosotros era palabra santa. Eh, Vos imaginate, te cae el técnico de la selección campeona del mundo a dirigir a un grupo de chicos de 18 años cuando empezamos nosotros, porque nosotros empezamos 3 meses, 4 meses después del Mundial de Argentina. Era Dios, sigue siendo Dios, pero siempre una palabra justa, una palabra trataba de ponerse a la altura nuestra, y siempre con un gran respeto, siempre, siempre con un gran respeto. Estamos hablando con Juan Simón en el show de la selección. Juan, te preguntaban por Menotti, recién mi compañero, yo te pregunto por Bilardo, y siempre se armó una grieta en el fútbol argentino, unos de la vereda de los menotistas, otros de la vereda de los bilardistas. Vos que tuviste el privilegio de ser dirigido por los dos, ¿cuáles diferencias notás? ¿Quién, si te animás a decir que preferís a alguno o a otro? Y si lamentás también lo que por ahí lamentamos muchos, que nunca se hayan dado un abrazo, el tiempo para tomar un café y hablar de sus diferencias y emparejarlas y seguir para adelante. Yo creo que de una vez por todas hay que terminar con las antinomias. Creo que los dos marcaron a fuego la historia del fútbol argentino. El flaco del año 74, cuando yo creo que refunda lo que es todo lo inherente a la selección argentina, y Bilardo después con el Mundial del 86 y la final del 90. Distinto estilo de juego, el flaco deja más librado a lo que pueda hacer el jugador, Bilardo un poquito más atado a las tácticas, a los videos, pero me parece que hay que cortar con esta grieta uno o el otro. Los dos fueron parte fundamental en la historia de nuestro fútbol, así que creo que tienen bien ganado el Olimpo del fútbol argentino. Así que elegir uno u otro me parece que no corresponde, sino que creo que por mi estilo se me puede identificar un poquito más con el flaco Menotti, pero yo soy muy agradecido a Bilardo que me permitió jugar un mundial. Juan, en esto de trabajar con Bilardo, y vos al ser un defensor, como decía en la presentación mi compañero Rubén, de mucha clase, de mucha categoría, más allá de tener obviamente el temperamento y la pierna fuerte, si en algún momento se necesitaba. em, ¿Cómo era trabajar con Bilardo en ese aspecto desde lo futbolístico? Teniendo en cuenta que uno cree que el doctor no te debía dar tantas libertades quizás como para poder desarrollar esa parte más lírica, si se quiere, de tu juego. Y también cómo viviste después de la derrota en el debut de la Copa del Mundo, eh, todo el trayecto previo al segundo partido ante Rusia, con una situación que se visoraba un tanto comprometida, si se quiere, para la selección, y también con Bilardo, que se lo había tomado muy, muy a pecho y había quedado muy mal después de esa derrota. Mira, yo te digo, Bilardo a mí me trabajó mucho para que llegara a jugar en esa posición que antes lo había hecho tan bien el Tata Brown. 6 meses antes me empezó a trabajar, pero después, más allá de inculcarme los conceptos que él pretendía para el libro, nunca me coartó mi estilo de juego, mi forma de jugar. Vos fijate en el partido contra Brasil, en un momento complicado terminé tirando un sombrero, las veces que se podía intentaba salir jugando desde el fondo. Entonces, en ese sentido, me dio total libertad.
Con respecto al tema de Camerún, fue durísimo, durísimo, porque no estaban los planes de nadie, porque está todo, la previa o la logística estaba preparada como para salir primero del grupo y jugar siempre en Nápoles. El tema de perder contra Camerún nos cambió todo porque tuvimos que empezar a viajar. Si bien Italia es un país relativamente chico, yo creo que los que más viajamos fuimos nosotros, porque tuvimos que, después de partir contra Rumania, tuvimos que ir a Torino, después tuvimos que ir a Florencia, volvimos a Nápoles y terminamos en Roma. Creo que los que más ciudades recorrimos fuimos nosotros. Por eso el partido contra Camerún fue durísimo y había que recuperarse de cualquier forma. Previo a la Unión Soviética fueron 3, 4 días que no salíamos de la habitación. Estábamos destrozados y sabíamos que habíamos comprometido la clasificación. Por suerte lo pudimos cambiar, lo pudimos revertir, pero realmente después del partido contra Camerún fue un momento desagradable. Juan, y yo quiero preguntarte en medio de una pandemia, ¿no? Que seguramente que a los clubes, más que nada a los jugadores, eh, un poco digamos que los está afectando físicamente porque se habla de que el jugador, ante la falta de entrenamiento grupal con sus compañeros, obviamente que entrenar en tu casa no es lo mismo que, digamos, practicar con tus compañeros en la cancha, de ahí se pierde fuerza física, se pierde un poco de estado, ¿no? Un poco de estado físico. Yo quiero preguntarte a vos, que fuiste futbolista, ¿qué tanto afecta a un jugador el hecho de que una pandemia lo paralice, por así decirlo, de las prácticas normales, ¿no? Lo afecta muchísimo. Un jugador ya vos fijate, cuando tenés las vacaciones, si bien nunca dejas de entrenar, no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo en grupo y estar controlado. Cuando volvés de las vacaciones, vos haces una pretemporada para hacer un reacondicionamiento porque necesitas eso para volver a competir. Ahora esto, para el jugador es complicadísimo y para los muchachos más grandes mucho peor. Y después cuando volvés también es complicado porque fíjate la cantidad de lesiones que se están produciendo en los campeonatos que volvieron a jugar. Entonces, va a ser duro volver, va a ser muy, muy duro volver. Como vos dijiste, no es lo mismo entrenar con alguien que te controla que entrenar solo en tu casa, porque los entrenamientos uno no sabe manejarlo como lo puede manejar el preparador físico y porque tu cuerpo lo va a terminar sintiendo. Entonces, los primeros partidos van a ser bravísimos como son los que se están viendo ahora en Europa. No es lo mismo y muchos jugadores lo van a terminar sintiendo, sobre todo los de mayor edad. Juan, yo te quiero preguntar acerca de algunas voces que se alzaron en este último tiempo, testimonios que vinieron de algunos protagonistas, hablando del Mundial de Italia 90, por ejemplo, Codesal, el árbitro de la final, hablando de Maradona, que lo tendría que haber echado antes, que lo insultó todo el partido, que quizás lo tenía que haber expulsado ya en el sorteo, y un montón de cosas más. También habló Lothar Matthäus, el capitán alemán, diciendo que Argentina no tuvo ningún penal, hablando de ese penal que sabemos que fue a Calderón, y él diciendo que Argentina no tuvo penales porque ni siquiera se acercó al área en ese partido. ¿Cómo ves esas declaraciones que tenés para decir, si es que algo tenés para opinar acerca de las declaraciones de estas que se alzaron acerca del subcampeonato de Argentina en Italia 90? Eh, lo de Codesal, digo, que echó un insulto al aire cuando le molestó mucho lo que había sucedido, como nos molestó a todos. Me parece que era ridículo, ridículo lo que dijo Codesal, ridículo lo que dijo Mateus. Claro, el penal lo hizo él, por eso dice que no fue. Eh, Codesal estaba a 1 metro. A ver, que hubo una jugada antes dudosa para ello, que yo digo que es el falta del Vasco a Augenthaler, es posible, pero negar el penal de Calderón es una vergüenza, tanto de Mateos como del árbitro. El árbitro estaba a 1 metro, le arrastra el pie, lo hace caer. Es muy clara la infracción. Eh, pero después sí, después se degeneró, después del penal que cobra de Sensini a Foller, creo que se degeneró, nosotros estábamos muy nerviosos,
seguramente dijimos cosas que no correspondían. Y yo creo que en ese sentido sí, Codesal que seguramente sabe que cometió un error, entendió el momento que nosotros pasábamos para tratar de terminar el partido, pero creo que no correspondía a lo de Diego porque seguramente Codesal entendió lo que pasaba por la cabeza de Diego y lo que pasaba por la cabeza de todos nosotros cuando insultaban el himno y lo de Mateu seguramente se entiende porque fue él justamente el que cometió la falta. Juan, apelando a la tarea analítica que llevas en el último tiempo en los medios de comunicación, ¿por qué crees que en todo este tiempo, desde el 93 hasta la actualidad, la selección argentina no se pudo volver a consagrar, desaprovechando quizás también generaciones muy buenas de futbolistas, como pudo ser la del 94, como fue la del 2002, que llegaba con muchas expectativas y tuvo un mundial muy, muy pobre, y también la última generación, que es la que más cerca estuvo en varias oportunidades de poder consagrarse, y también sin poder aprovechar al mejor jugador del mundo y uno de los mejores de la historia de Argentina, como es Messi? Porque ser campeón no es fácil, porque si vos te mirás, te fijas en la historia, muchos países tuvieron grandes generaciones, sin embargo no fueron campeones. Son pocos los que han salido campeones. Fíjate que casi siempre son los mismos. Y sin embargo, a pesar de todo eso, Argentina siempre, siempre fue protagonista. Un tiro en el palo, una mala definición, te impiden ganar un título que seguramente lo mereces, o lo merecías, como sucedió en el 2014. Eh, Reitero, no hay una explicación, pero es verdad que los mundiales es muy especial. Vos tenés que estar muy bien ese mes que dura la competencia. Vos ponías el ejemplo del 2002. Fíjate que la eliminatoria fue un paseo de Argentina y sin embargo llegó a ese mundial sobrecargado físicamente y lo terminó sufriendo. Entonces no es fácil, se tienen que alinear un montón de cosas para conseguir el objetivo máximo. Yo no voy a dejar de valorar nunca lo que hizo la generación de Messi, la de Messi, Agüero, Higuaín, Gago, Vanega, Mascherano, Zabaleta, Romero. A mi juicio la mejor generación que tuvo el fútbol argentino, porque no es fácil ser campeón y tampoco es fácil llegar a las finales. Y estos muchachos llegaron a finales y perdieron solamente una de esas tres finales en tiempo suplementario, un partido que merecían ganar. Entonces yo creo que si bien Argentina no volvió a ser campeón, me parece que hay cosas todavía para valorar. Y después reitero, ser campeón del mundo es complicadísimo, son muchos los que comienza y Argentina últimamente, salvo en el 18, en el 2018, había llegado a la final del 2014, había llegado a cuartos en el 2010. Hay potencia, vos fíjate que siempre lo ganan los mismos, los alemanes o los brasileños. España ahora bajó después del 2010, pero los candidatos son siempre los mismos y Argentina está siempre entre los candidatos, me parece que eso es lo que hay que destacar. Bueno, Juan, yo básicamente quiero preguntarte ahora respecto a la selección argentina, a esta nueva camada de jugadores que lidera Scaloni, si crees que este parate llega en el mejor momento, ¿no? Porque uno mira a partir de lo que fue el partido con Qatar en la Copa América, de allí en adelante la actuación del equipo argentino cambió rotundamente, comenzó a aparecer la figura de Lautaro Martínez, acompañado por Agüero, por Messi, después la mitad de la cancha padeció haberse encontrado que se conectan muy bien Paredes, Lo Celso y De Paul, o el mismo Huevo Acuña. Ha demostrado grandes actuaciones en algunos partidos amistosos como contra México, como contra Alemania, Brasil, Uruguay, y da la sensación de que quizá este año sí va a haber lo mejor o una de las mejores versiones del equipo nacional. ¿Por eso pensás que esta pandemia justamente paró el mejor momento del equipo nacional? Sí, yo creo que estaba en camino de encontrar un equipo, Scaloni. Eh, pero creo que están todos con las mismas dificultades, porque también todos los jugadores que vos nombraste se están desempeñando en Europa y todos han vuelto a jugar. O sea,
que el problema lo van a tener en ese caso los muchachos que están actuando en el fútbol argentino, que está tardando más tiempo en volver a la competencia. Eh, nos vamos a ver perjudicados porque Brasil ya está volviendo, hay otros países de Sudamérica que también lo están haciendo. Entonces, eso es lo que me preocupa más. No tanto con el tema de los jugadores que están compitiendo en Europa, pero yo creo que Argentina va por el buen camino. El recambio que se produjo ha sido interesante, aparecieron muchachos que no habían sido tenidos en cuenta anteriormente y sin embargo han respondido cada vez que le tocó jugar. Eh, yo creo que cuando todo vuelva a la normalidad, Argentina tiene una base para volver a competir con muchísimas posibilidades. Y te reitero, Europa ya volvió a jugar, entonces la mayoría de los jugadores de la selección están jugando en Europa. Los que más se van a ver perjudicados son los chicos que están desempeñándose en el campeonato argentino, que posiblemente les lleve más tiempo y en ese caso Scaloni tendrá que recurrir a los jugadores que están en Europa. También hay que ver cuándo es que vuelve a competir a nivel selecciones. Eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. Juan, para terminar, te quiero tocar por tu costado de hincha de Boca y te quiero hablar de la institución. Te quería preguntar acerca de cómo ves ahora la nueva dirigencia, cómo lo ves a Juan Román Riquelme manejando todo lo que tiene que ver el fútbol de Boca y también ¿cómo viviste la final en Madrid? ¿Cómo se vivió aquel partido? Ahí le estoy preguntando al Juan Simón, hincha de Boca. ¿Cómo viviste esa final tan importante que bueno, tuvo un ganador que fue River y bueno, y Boca no se pudo consagrar, pero vos, que como hincha, ¿qué significó perderla? Bueno, yo creo que la conducción que llegó en diciembre, eh, esos 3 meses en los cuales hubo actividad, tomaron buenas decisiones. Fue importante la llegada de Miguel Russo, como así también lo de Paul Fernández. Tuvieron la suerte de ganar el título que te da, eso te da una cierta tranquilidad. En la Copa también estaba bien encaminado en los partidos que había disputado. Eh, pero bueno, ahora hay que ver cómo cuando se vuelve a jugar, cómo es el retorno a la competición. Pero las decisiones hasta ahora han sido buenas y se vieron reflejadas en los resultados. Eh, yo creo que con el plantel que tenés estás muy justo para competir con posibilidades. Me parece que va a haber que traer un par de jugadores de categoría. Y con respecto a la final de Madrid, fue un golpe durísimo, durísimo, porque Boca lo fue ganando muchas veces. Eh, Creo que Guillermo no reaccionó a tiempo para cerrar el partido cuando lo tenía más o menos controlado, previo al ingreso de Juanfer. Y después cuando ingresó Juanfer me parece que ahí tendría que haber hecho algunos cambios porque uno intuía que el colombiano te podía complicar, cosa que terminó realmente sucediendo. Después el suplementario, ya te digo, ya con un jugador cansado y con un jugador menos, River hizo diferencia. Me parece que Boca lo tenía que haber cerrado en los 90 minutos y él tenga que haber tomado alguna otra decisión cuando se vio que estaba por entrar Juanfer Quintero. Juan Simón hablando con nosotros en el show de la selección. Juan, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por cada una de las respuestas y te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Dale, muchas gracias a ustedes, un placer compartir estos momentos y bueno, hasta cualquier otra oportunidad. Abrazo.